Bueno, pues buenas noches. Voy a hacer una breve panorámica de este capítulo de la automatización, porque aquí hay mucha enjundia en cuanto a que, bueno, hay un curso de automatización expreso, por lo tanto, bueno, pues estos capítulos han incorporado así breves para dar una pincelada, pero claro, no suple a todo el conocimiento que requiere un técnico de electromedicina en el campo de la sensórica y en el campo de la automática, del control automatizado y de las comunicaciones a nivel de electromedicina que se ve en pues estas especialidades, ¿no? Yo es cierto que en el campus hay un curso de automatización que, bueno, pues y estos temas el 7 y el 8 pues es un extracto, pero bueno, ya digo, muy particular, ¿no? Que he decidido imponer de cara pues, a tener una base mínima de estos componentes, sensores y actuadores, quizás mínima, ¿no? Entonces hemos visto tiempo atrás, en capítulos atrás, el diodo que conduce en una dirección, pues la evolución de ese diodo ha sido mejorado a través de un tercer terminal. El diodo sería la unión PN. El unión PN es un diodo, de hecho aquí tenemos un simbolito que requiere un potencial positivo de la base hacia el emisor, un mínimo de 0,6 voltios para que entre en conducción. Este transistor entraría en conducción, la intensidad de colector, la intensidad en C pasaría a E. Si pongo un 0,6 voltios en la base respecto al emisor. Esa es la base de la computación. Estos señores en 1947 pues, se desarrolló esto en base a los conocimientos previos de lámparas de mercurio, de aquel lío que había con los televisores antiguos, que suplían el transistor con ionización del mercurio, ¿no? Las famosas lámparas de vacío, y que pasó a la historia, afortunadamente, que consiguió hacer esta miniaturización en la que estamos y en la que está el desarrollo tecnológico actual, ¿no? Básicamente teniendo un interruptor digital. Un transistor podemos decir que es un interruptor digital, en cuanto a que en cuanto yo pongo aquí un nivel 1 de voltios, me deja pasar un nivel de corriente muy superior de colector a emisor, ¿no? Este es el transistor NPN, NPN, y el inverso sería el PNP. Aquí tenéis un poco la base, tensión base emisor, que supera 0,6 voltios, pues permite pasar al IC, que se sumaría, IE sería igual a IB más IC, IE igual a IC más IB. Bueno, pues esto es la base, como decíamos, de la incipiente desarrollo tecnológico y de la miniaturización del transistor conlleva a la miniaturización de las placas de computación, las placas microprocesadas, ¿no? Vale, y de ahí el incremento de la venta y de fabricación de transistores, que va desbocado y no tiene paradero. De hecho, de ahí la actual crisis de la fabricación de semiconductores es que no se da abasto para las necesidades que demanda el mercado. Y también, bueno, pues la globalización de los fabricantes, que se ha radicalizado prácticamente con muy pocos fabricantes en Taiwán, entre todos los grandes microprocesadores, los Smartgrown, Intel y demás, que subcontrataron en Taiwán, y es donde tienen las plantillas de los fotolitos para crear las estructuras computacionales, ¿no? Tenemos aquí una estructura computacional mínima que necesita de un reloj que es el que marca el ritmo de trabajo de los registros internos y de computación lógica y comparativa de los registros de almacenamiento de datos, y hay una unidad de control que es un cerebro, podemos decir así, computacional,
que gestiona todos los registros, entradas y salidas de registros, entradas y salidas de memoria del programa y memoria de datos, memoria de programa donde se ejecutan las instrucciones del programa en la unidad de control, y los registros de memoria, esos una vez ejecutado la instrucción, pues hay datos que depositar en una memoria RAM, que es almacén de datos dinámico y por lo tanto pues se usa para depósito de datos de trabajo o datos que van a ser comunicados a los puertos de comunicaciones, ¿no? En la ROM está el Memory Only Read, es donde suele estar el programador que desarrolla la aplicación de esta computadora o de este microcontrolador, deja las instrucciones en la ROM. Es decir, cada vez que se programa un microcontrolador, le transferimos el programa a la ROM. Al darle alimentación, empieza por la instrucción número 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, así hasta la máxima que tenga el programa y que se ejecuta de forma cíclica. Una vez que llega a fin de programa, vuelve en la 1. Esto es para un programa, diríamos, de un único hilo. Luego sabemos que hay multitarea y multihilo, es decir, multiprograma. Por lo tanto, son las computadoras actuales que permiten la multitarea y multiprograma, y que todas ellas gestionan las instrucciones con un ciclo de reloj que es el famoso, pues todos nos, pues 3,8 GHz. Este ordenador funciona a 3,8 GHz, pues esta es la frecuencia del reloj, es decir, es el que marca el ritmo de trabajo a las que se tienen que ejecutar las instrucciones, y también leer lecturas de los sensores. Por lo tanto, nosotros vamos a centrarnos un poco en este mundillo, ¿no? En leer entradas de sensores, almacenarla en registros de los puertos, transmitirla a través del bus de datos a la computadora, a la unidad, a los registros de almacenamiento previos a ser evaluados, comparados, sumados, restados, según la funcionalidad que ha establecido el programador. Bueno, pues esta es la estructura de una placa computacional con sus distintas, el convertidor de analógico a digital es donde los sensores pasarán los milivoltios, que son señales variables en el tiempo, según el nivel de aumento de un sensor de presión. Pues a medida que aumenta la presión, aumentan los milivoltios. Pues el conversor pasa esa señal de milivoltios a digital. ¿Por qué? Pues porque la CPU y los registros tienen que solo leen ceros y unos, es decir, valores trasladados ese valor a un peso idéntico en digital. Es decir, una codificación de ceros y unos. Por tanto, pues aquí tenemos un poco toda la funcionalidad de un microcontrolador o de un microprocesador. Tenemos el reloj, el PLL, que es un dispositivo de lógica de sintonización, se usa mucho para los temas de radio, el sintonizador de antena, ¿no? El conversador de analógico a digital, una señal de referencia de tensión que es clave, porque todas las comparaciones se hacen, por eso la Tierra es también clave, tener un nivel de tierra que permita un 0 voltios garantizado, pues elimina ruidos y por tanto garantiza un mejor funcionamiento de los sistemas computacionales, ¿no? Y los médicos están mayoritariamente cada vez más computacionales, ¿no? Los equipos médicos. Y tenemos pues eso, todas las partes de los puertos de comunicaciones, los puertos de entradas y salidas digitales, el A, el B y el C, y los puertos de comunicaciones y el sistema de alimentación, el botón de reset para reiniciar el programa, la parte de memoria de EEPROM, memoria solo lectura, y la reprogramable o la flash, que llamamos hoy en día, que son las memorias que nosotros afortunadamente antes son las memorias electrónicas que permiten ser reprogramadas, ¿no? La memoria.
El sistema de interrupciones para priorizar eventos de alarmas o de computación, o de que yo he pulsado una tecla y eso significa una interrupción para visualizar ese valor en la pantalla, es decir, son interrupciones o las programadas por determinados eventos del puerto de entrada y salida. Y los temporizadores, que todo sistema de programa usa temporizadores para muchas cosas, es decir, establecer tiempos de ejecución, tiempos de contadores de programa, en fin, la RAM y demás. Bueno, pues con esto pues viene aquí un poco desarrollado. Pues bueno, pues eso es un poco la base de la computación científica y de los equipos médicos y de la computación actual. Todo esto, ya digo, está todo abreviado para que tengáis una componente estructural de lo que son las placas. Esta es una placa es similar a la de Arduino. Es una placa que cada vez aparece más en dispositivos electrónicos de segundo nivel, que son, pues eso, desde controles de acceso, controles de códigos de barras, impresoras, es una Raspberry, pero podría ser un Arduino, ¿no? Son placas de propósito general que nos permiten familiarizarnos y hacer prototipos y hacer tecnología e innovación, ¿no? Tienen la misma estructura que un poco lo que hemos definido antes y la frecuencia de reloj, bueno, frecuencia de reloj tienen evidentemente megahercios o gigahercios, pero esta es el protocolo Wi-Fi. El protocolo Raspberry lleva incorporada, a diferencia de Arduino, pues un protocolo de Wi-Fi que cumple el B, el G, el N y el AC, que básicamente son protocolos. El AC ya es el protocolo más avanzado. Este es el primero que apareció. Fueron perfeccionando el protocolo para darle más encriptado. El AC ya permite doble seguridad de encriptado y una serie de prestaciones de más velocidad de comunicación, en fin. El Bluetooth también, el 4.2, el Bluetooth tradicional y el protocolo Bluetooth BLS, baja energía, que es pues permite hablar en red, es decir, multipunto, a diferencia del Bluetooth tradicional que solamente habla de tú a tú con otro terminal, pero varios terminales no puede, uno ahí no habla en red, ¿no? Es decir, lo que se llama MEX, que es un terminal de Bluetooth puede transmitir y recibir de otros que estén en la misma cobertura, ¿no? Y por lo demás tenemos el puerto de Ethernet de red de toda la vida, los USBs que ya sabemos cómo funcionan y incluso permite la Raspberry, ya digo, viene es más orientada a las comunicaciones y a la audiovisual, ¿no? Lleva un puerto HDMI para pantalla, para usar un terminal de usuario. Lleva USBs, lleva el típico puerto de un display e incluso salida de audio, salida de cámara, es decir, tiene las famosas entradas y salidas de propósito general, propósito, para entradas y salidas digitales y analógicas de nuestros inventos o nuestros equipos. Y entramos en la parte de sensores. Ya digo, aquí la familia de sensores es muy, muy amplia y aquí hay un pequeño muestrario, pero ya digo, es decir, aquí tenemos un sensor de caudal que le vamos a llamar elemento primario. Esa señal de ese caudal tiene que pasar, ser amplificada, condicionada, generalmente es a través de un elemento amplificador para garantizar que esa señal llegue al elemento microprocesador y el elemento de procesado de la señal, de valoración y de visualización, de calibración y demás. Y por lo tanto estamos hablando de esos amplificadores, ya son transmisores, los que llamamos transformadores de la señal, ¿no? Amplificadores conversores a señal 4 a 20 en corriente más robusta,
Y aquí pues tenemos un poco pues, sensores de presión por hablar de alguno, ¿no? Porque hay luego de nivel, de caudal, de temperatura, de conductos electroquímicos, todos los sensores, diríamos, de posición, de desplazamiento, de velocidad de giro, en fin, toda esa parte que está, como decía, extraída, y aquí vemos un poco, pues eso, cómo convertir una entrada de presión a un posicionamiento. Nos interesan aquellos sensores que a través de un tema siempre obtienen una señal eléctrica, y esto es un poco vemos como antes, a través de un simple dial como es este, que se mueve en unas espiras, esto es una resistencia variable, ¿no? Es un potenciómetro. Yo saco un tercer terminal de un extremo de la resistencia, estos son el miro de la resistencia, y este es el otro. Pues en medio saco uno intermedio a un dial que de tal forma que obtengo una señal potenciométrica que se modifica en el tiempo, ¿no? Pues tenemos una resistencia variable, pero podemos tener, pues lo que decíamos, una variación de un flujo respecto al tiempo en los tractores electromagnéticos, ¿no? Utilizando un núcleo, en vez de ser una espira, un dial, puede ser un núcleo magnético que sube y baja en una bobina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que que es un sensor de contacto, es decir, un puro patín que sube y baja por las espiras, eso no interesa porque eso da muchos problemas de mantenimiento, ¿no? Hay que estar limpiándolo cada poco porque pilla residuos, de vapores, de polvo, y se acaba necesitando pues limpiarlo con CRC, es decir, con spray limpia contactos, con lo cual vamos a tener fallos sí o sí, y por lo tanto interesan sensores que midan sin contacto directo. Es decir, ¿y eso cómo lo conseguimos? Pues a través de sensores de este tipo que ya usamos moviendo un núcleo en el bobinado, ¿no? Es decir, tenemos el mismo sensor de presión, pero ya no hay un dial, es la ferrita, el núcleo se mueve hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que el campo magnético que genera esta bobina, a través de yo las cito con una corriente constante, por lo tanto el núcleo va a subir y bajar, me va a hacer un cambio de la señal de milivoltios según el grado de introducción en el núcleo y por lo tanto según la presión. Según la presión, esto es un fuelle muelle, es ese típico fuelle que podemos tener digamos de silicona o de neopreno, de goma, y cuando hay aumento de presión se infla como si fuera un globo y hace que baje y el núcleo se introduzca más en la bobina. Por lo tanto, al tener más núcleo hay más campo magnético y por lo tanto hay más milivoltios aquí proporcional a la presión, ¿no? Pues eso es un poco la base sensórica actual de medir a ser posible sin contacto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de un transmisor de presión, pero hay otros muchos que extenderían mucho el capítulo. Pero ¿qué pasa? Que son señales muy débiles, normalmente de milivoltios, y hay que amplificarlas, ¿no? Entonces se utiliza pues, el operacional, es un perfecto amplificador que tiene una ganancia según el valor de esta resistencia, y que, como decía antes, tiene una referencia en patilla más, 0 voltios, y aprovecha la alta resistencia interna del operacional, que son megaohmios, prácticamente para hacer que la señal del sensor se vea multiplicada por la relación R0 o R de conductor partido por R. Y así tenemos una señal ya también convertida en intensidad proporcional
Es decir, nos interesa pasar milivoltios a intensidad proporcional. Y esto es este principio tan sencillo es el que utilizan los transmisores, que nos convierte en una señal muy débil, muy floja, muy fácilmente perturbable en una corriente proporcional que al ser corriente y ir bajo conductores, evidentemente va a ser mucho más robusta que ese milivoltio procedente del sensor de presión o de temperatura. Entonces usamos eso, los transmisores, que convierten en señal 4 a 20 para poder desplazar desde los sensores hasta donde tengamos el controlador, el microcontrolador, que nos permitiría desplazarnos en modo corriente, pues incluso cientos de metros, sin que si fuera de milivoltios sería imposible, ¿no? Que esa señal llegara convenientemente al controlador, para visualizarla, para hacer un seguimiento de un servoposicionamiento de una válvula, de ajuste de la presión de un calderín o de una instalación de suministro de vapor hospitalario o de presión de aire medicinal o presión de... En fin. Entonces tenemos aquí pues, los distintos acabados. Wika es un fabricante muy famoso de sensores industriales y de todo tipo. ABB también. Son es un monstruo, digamos, de instrumentación industrial y de todo tipo. Con sensores controladores y sistemas de automatización. Después de tener un convertidor, hay convertidores también que pasan de intensidad, es decir, de 4 a 20 a señal neumática, a P, es la presión neumática, y que hacen una correspondencia normalmente de 0,2 a 1 bar, que se corresponde a la señal anglosajona de 3 pulgadas por, es decir, por libra, pulgadas por libra cuadrado, ¿no? El bar son kilos por centímetro cuadrado, la atmósfera es 1 kilo por centímetro cuadrado, y el bar, que es lo que usamos y vais a ver en las botellas de gas y hospitalario y de equipamiento hospitalario de sensores de presión, manómetros de presión. El bar es el centímetro por, como digo, en la atmósfera a la cual estamos sometidos nosotros, atmosférica, es aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado, que es más o menos lo mismo que un bar, más o menos. Pues esta señal, los convertidores IP convierten los 4 o 20 miliamperios en señal proporcional de 0,2 a 1 bar, que sirve para comandar servoválvulas de posicionamiento neumático, y que siguen un poco un transformador IP. Yo tengo la I, que la hago pasar por aquí, para lo mismo, pasa por una bobina, la bobina genera un campo magnético, una inducción magnético que va a hacer que este imán fijo, según esta inducción magnética que tenemos aquí, va a haber más rechazo o menos rechazo respecto a un campo fijo imán. Entonces va a hacer subir y bajar esta pletina. Esta pletina lo que hace es una tobera que hace que fluctúe más o menos la señal de presión aquí. Es decir, si abro más, aquí voy a tener menos presión, con lo cual me permite variaciones proporcionales a la intensidad 4 a 20 aquí, presiones aquí de 0,2 a 1 bar. En eso se basa el convertidor IP. Y aquí tenemos un famoso lazo de un controlador, que tenemos un sensor, en este caso puede ser un termopar, y que varía, convierte, o una PT100, según la PT100 son variaciones, varía una NTC, podría ser también,
que es una resistencia variable según la temperatura. Esa resistencia variable según la temperatura hay que pasarla al lazo de corriente 4 a 20 y para ello el controlador recibiría el corriente en 4 a 20 miliamperios y controlaría para actuar sobre una salida, por ejemplo, para dar mayor temperatura a un circuito de vapor, que tengamos que garantizar que esté pues, a una temperatura de vapor de 100 grados, 110 grados o lo que sea, ¿no? Y establecemos una consigna de que esté a 110 grados el vapor y el sensor mediría esa temperatura. Si sube o baja, tendremos que actuar sobre el quemador para aumentar la salida de control, actuaría sobre un quemador para aumentar llama y aumentar la temperatura del vapor, ¿no? Y esta es un poco la correspondencia, ¿no? Señal en corriente de 4 a 20 y que según la temperatura, dividimos 110 grados es la temperatura a la que yo quiero el circuito de vapor, pues el termómetro varía ohmios de 0 a 110 grados y esa variación correspondería a variación de intensidad de 4 a 20 miliamperios, o la correspondencia en este caso 4 a 20, ¿veis? Tenemos una linealidad perfecta en todo el rango del sensor. Es decir, que un sensor tiene que ser lineal y el transmisor, amplificador, el transmitter también tiene que ser lineal. Entonces, bueno, pues un poco por hablar de los sensores, pues luego tenemos actuadores, los relés que ya conocemos todo el mundo, que también se basa en un campo que si yo excito la bobina al estar excitada genera un campo magnético que va a atraer, se convierte en un imán que va a atraer esta pletina y va a hacer que el balancín cambie el contacto que estaba normalmente cerrado, cambie aquí y active el circuito, ¿de acuerdo? Entonces es un poco este acabado, bobina relé y los contactos de común, normalmente cerrado y normalmente abierto cuando yo excito la bobina. Cuando yo cierro, por ejemplo, un interruptor, la bobina se excita, el campo magnético hace que la pletina actúe y conmute estos dos, y eso es el primer actuador por excelencia. Los relés, los contactores son esto mismo, pero para grandes potencias. Los contactores que son diseños fabricados. Estos contactos nos dice, aquí veis, que 10 amperios, ¿no? Es decir, que cada relé tiene una intensidad máxima de corte o de funcionamiento. Este pequeñito, pues hasta 10 amperios. Y nos dice también la bobina a cuánto la tenemos que manejar, a 24, a 6 voltios, a 12, a 220 de alterna, en fin, de en continuo, alterna. Entonces, lo que veíamos antes es que las bobinas, cuando se cierra el contacto, pegan un chispazo, ¿no? Es decir, tienden a decir, oye, déjame aquí, no quiero, y te devuelvo. Cuando se excitan, ellas suelen devolvernos, se oponen al cambio, ¿no? Entonces suelen devolvernos una contracorriente en modo de chispazo, que es lo que vemos cuando activamos, por ejemplo, un interruptor en una sala con fluorescentes, ¿no? Es decir, que los fluorescentes tienen bobinas para elevar, bobinas del transformador de elevación para ionizar los gases del fluorescente. Esas bobinas, cada luminaria tiene su bobina. Cuando tenemos muchas, esos picos de corriente se suman y acaban todas aquí, dando el fogonazo en el contacto. Para evitar ese fogonazo, se coloca este diodo en antiparalelo, ¿no? Que hace el diodo es cuando hay un retroceso a la activación,
una repulsión a la activación, en vez de venir el pico de fuerza contraelectromotriz hacia el contacto del interruptor, se cierra a través del diodo. Es decir, y amaga ese. Por lo tanto, esto en diodo en antiparalelo es muy aconsejable también cuando usamos electroválvulas, que se usan mucho electroválvulas para vapor, para temas de control neumático, es un actuador muy socorrido para gases y para todo tipo de industrias, pero también electromedicina. Y luego aquí pasamos de los electromecánicos, actuadores electromecánicos, ya a los relés de estado sólido, que son ya electrónicos, son ya usan transistores y tiristores. ¿Y qué aportan? Pues estos tienen, cada vez que se activan, hacen ruido, a más potencia, más ruido. El clan típico del balancín del electromecánico, del actuador electromagnético. Y en estos, en cambio, no usan ese tipo sino que se activan mediante semiconductores, como hemos visto, utilizando sistemas transistorizados. Incluso pues vemos que tienen un abanico de actuación bastante, este relé de state solid, el relé de estado sólido, que admite incluso hasta 40 amperios y que podemos gobernar. Esta es la etapa de control y esta es la de las bornas de control y esta es la de potencia, y que podemos manejarlo en continua, con una señal de control de 3 a 32 voltios. Fijaros la versatilidad de este tipo de relés. Un relé es básicamente un interruptor de transferencia de energía eléctrica. Lo que la ventaja tiene que estos no hacen ruido, pero a cambio tenemos que ponerles disipadores térmicos. ¿Por qué? Porque claro, 40 amperios al pasar dejan huella, ¿no? Y por lo tanto, esos, si pasan a través del semiconductor, del transistor o del tiristor, hay que dotarlos de radiadores para que disipen ese calor. Y aquí pues ya colocamos la carga, ¿no? Ya sea la placa calefactora, el cartucho calefactor, en fin, lo que corresponda. Hay distintos fabricados, puede ser este formato, puede ser este otro. Tenemos un tiristor que se gobierna, es como son dispositivos muy versátiles, el tiristor y el triac, para gobernar el que pues potencia eléctrica desde a 0 a 100%, es decir, yo puedo gobernar a través de una señal de 0,5 o 0,2 voltios en la puerta. Cuando hay una diferencia entre la puerta y el cátodo superior a esta, entra en conducción y puedo, según el grado de conducción, combinándolos, puedo convertir de esta forma. Este es un circuito típico de uso, el disparo de puerta, es decir, de los 2 voltios de la puerta respecto al cátodo, y permiten entrar en conducción. Yo tengo para alterna, tengo la componente de alterna aquí, y una senoidal, como veis, de 50 hercios, 220 o lo que sea de tensión, en este caso de 40. Y en el momento que pongo la señal de puerta de 2 voltios, entra en conducción y deja pasar una corriente por RL, y por lo tanto, ese momento que deja pasar tendré la tensión de VRL proporcional a la senoidal del generador. ¿Qué pasa? Que cuando la componente pasa negativa, deja de conducir, porque este es más positivo, el cátodo es más que el ánodo, entonces ya no conduce. Por lo tanto, el tiristor es un componente de conducción solo de un semiperiodo. Para hacerlo útil, ya como hemos visto antes, hay que combinarlo y hacer como si fuera un puente rectificador, ¿no? Vimos
en el tema 6, típico puente rectificador de diodos, pues aquí lo hacemos de tiristores, podemos manejar de 0 a 100%, podemos hacer un rectificado en onda completa, es decir, el T1 y el T3 me dejan pasar este semiperiodo positivo y el T2 y el T4 el otro, la parte correspondiente al negativo, ¿no? Y por lo tanto tendremos una carga, dejaríamos pasar a la carga lo que está sombreado. Y simplemente dejamos pasar más o menos potencia eléctrica gestionando el ángulo de disparo de puerta, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Gestionando el ángulo de disparo, regulo de 0 a 100% la potencia eléctrica. Por lo tanto, son reguladores muy precisos para cargas resistivas, y ahí donde haya componentes inductivas, pues hay un desfase, lógicamente, de la intensidad permanece, aunque yo corte, aunque pase la inductiva, hace que la corriente siga, porque la inductiva al oponerse a los cambios va desfasado y sigue habiendo cierta conducción incluso en el semiperiodo negativo. Por eso se solapa, hay solapado en este caso esta parte, aunque no esté conduciendo los tiristores, ¿no? El TRIAC es más versátil porque hace lo mismo prácticamente que un tiristor, porque nosotros lo cebamos y él, en el momento que lo cebamos, deja pasar tanto la parte positiva como la negativa. Por lo tanto, es un componente de más fácil regulación para estufas, se suele usar mucho en regulación de potencia eléctrica, pues eso, en pequeños hornos, en pequeñas estufas, en pequeñas cámaras de incubación, y es un componente que permite bastantes amperios, y siempre es más fácil de gobernar el disparo, y por lo tanto por eso con un disparo me va a dejar pasar esa parte de la componente positiva, pero también la negativa, ¿de acuerdo? Es un componente de regulación de potencia eléctrica más fácil que hacer con un tiristor, ¿de acuerdo? Y los actuadores, a continuación, pues tenemos cantidad de actuadores. El cilindro neumático, que tiene un vástago y que tiene un pistón, y que nosotros vamos a posicionar neumáticamente, pues es como una bomba de bicicleta, ¿no? Que todos conocemos. Hay una admisión, si yo insuflo en esta cámara, hace que el pistón se mueva hacia aquí, y si insuflo en esta cámara, hace que el pistón se mueva hacia allí y salga el vástago. Los acabados, pues de cilindro sencillo y de doble. Este es lo mismo que lo que pasa que lleva estos dos guías, la camisa está aquí, pero lleva estos dos guías que hacen que no gire, por lo tanto sirve para posicionar cargas horizontalmente sin que a modo de patín, ¿no? Estos son dos patines y el cilindro en medio. Los acabados y los fabricados, tantos como queráis, la longitud de la salida de la camisa, tantos como queráis, y el utillaje a poner, pues, tantos como queráis. Ahí vamos, infinidad. Hay fabricantes expresamente dedicados como SMC, que es un fabricante alemán que se dedica a este mundillo. Está Festo, está, en fin, y que también tienen ya incluso servoneumáticos que mezclan las ventajas de los dos mundos, el neumático y el eléctrico. Los actuales neumáticos son, diríamos, más limpios incluso que los hidráulicos, porque hay esta misma filosofía la hay en hidráulica, que requiere aceite y que normalmente son dedicados para grandes fuerzas de empuje. Las usan, todo nos viene a la cabeza las cilindros de prensas, y también de las maquinarias de obra pública, ¿no? Son las hidráulicas, grandes fuerzas, el aceite no se comprime y por lo tanto permite actuar sobre grandes cargas, ¿no? Luego tenemos el motor eléctrico. El motor eléctrico se basa en Faraday,
tanto de continua como de alterna, que es el principio de que una corriente que pasa por la bobina genera un campo magnético. Ese campo magnético tendrá una intensidad, es decir, un flujo magnético tan grande, tan débil como proporcional a la intensidad que pasa, la intensidad de corriente, y proporcional también al número de espiras que pongamos. Esto es lo que hemos visto antes. El transformador se basa en esto, en el principio este de Faraday, ¿no? Pues si además de corriente le hacemos un norte-sur, es decir, hacemos que estas espiras, el flujo, como decíamos, va a ser la intensidad por la longitud del espira que... Entonces, según lo anterior, la ley de Lorentz lo que hace es lo siguiente. Si un conductor por el que pasa una corriente lo sometemos además a un campo magnético, entonces tenemos ya el principio de un motor, ¿no? El principio de un motor es que, oye, tengo el campo magnético, pero a su vez le hago pasar una corriente. Hostia, entonces se genera una fuerza entre el campo magnético a la cual se expone la bobina y el propio de la bobina, que hace que gire. En el momento que ahí está el ángulo. Eso es lo que se basa pues, en la ley de la mano izquierda, donde aparece ya un conductor que está sometido a un movimiento y a un campo magnético de los polos fijos de un motor, por ejemplo. Entonces, va a sufrir una fuerza que va a ser proporcional a esto, ¿no? La fuerza va a ser proporcional al flujo magnético del campo magnético, por la intensidad que haga pasar por el conductor y el seno del ángulo al cual ataco el campo magnético, ¿no? Y en eso se basa pues esto, en los motores, ¿no? Los motores, que en su día fue el amigo Tesla el que empezó a jugar con todo esto y fue el que puso base a la revolución industrial actual, incorporando el motor eléctrico y por lo tanto pues ahí el amigo ha hecho grandes progresos, ha facilitado el progreso en base a este sencillo truco de usar unos polos, unos campos norte-sur, dar forma a la espira y crear un colector con escobillas que permite que si yo excito por aquí, va a girar la espira y esa misma corriente cuando vuelva va a facilitar que siga girando, porque va a hacer que las fuerzas se sumen, una en sentido hacia arriba cuando pasa por este lado la corriente y otra en el sentido hacia abajo, que facilita el giro y que sigue, por lo tanto, a través de las delgas y las escobillas, facilitar que siga girando. Ese es el gran invento de Tesla, que nos sirve tanto para continua y que es la base de los motores de alterna. Los motores de alterna pues, van a sustituir el núcleo magnético fijo, que es lo que tienen las dinamos. Una dinamo tiene un norte-sur, y el eje este se une a unas paletas o de molino, de agua, de las turbinas, diríamos, de las centrales hidroeléctricas, o los molinos, o los pequeños dinamos que nos generaban luz en los pequeños saltos de agua previos al suministro eléctrico a través de la red eléctrica. Se basaban un poco todos en este sistema, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que los imanes, estos se han sustituido por devanaos. Devanaos, entonces tenemos norte-sur y norte-sur, es decir, un motor de doble polo, que van a generar los campos magnéticos que hacían los imanes permanentes, ¿no?
Y el rotor, pues van a tener este tipo, como decíamos, con las delgas y los asientos para las dos escobillas. Pues los acabados pueden ser. Entonces vamos a tener, pues, por lo tanto, un motor eléctrico con la excitación de los dos bobinados y el rotor, ¿de acuerdo? Un poco la modo de excitación. Un poco diríamos el norte-sur un corte de sección del rotor y un poco eso, la base de los motores eléctricos que tanta vidilla nos dan, que en este caso vemos el taladro y que están todos. Como los bobinemos, pues vamos a tener motores de distintas características, ¿no? Es el motor universal, que es el que el rotor es, diríamos, no es bobinado, sino que es enjaulo de ardilla, y incluso los síncronos y los asíncronos, es decir, los síncronos y los asíncronos son los que un condensador permite desfasar 90 grados y hacer que un motor de jaula de ardilla produzca un deslizamiento pequeñito suficiente para poner en movimiento el motor. Y bueno, esto es un poco aquí tenéis un poco el desarrollo de cómo los motores universales se ponen en movimiento sin tener un bobinado interno, ¿de acuerdo? Un bobinado interno, simplemente una jaula de ardilla. Este sistema de rotor se basan en eso, en que el estator efectivamente lo vamos a excitar y los metales van a recibir un campo magnético de ese estator que le van a hacer que, al ser un conductor, como vimos antes, también emita un campo magnético que es el que va a hacer que en oposición a hacer de giro, hacer que gire respecto al campo magnético del estator, hace que aparezca la fuerza de giro, ¿de acuerdo? Es el campo resultante, ¿no? Y por eso giran los motores asíncronos universales, tal como los vemos aquí. ¿Veis? El bobinado del estator, el rotor en jaula de ardilla y por lo tanto el que hace que gire es el sistema. Luego tenemos los síncronos, que son fabulosos, pero que son un motor trifásico síncrono, que por cierto se puede usar como generador. Es versátil en el sentido de que si yo hago que se mueva lejos, él me va a generar potencia eléctrica. Es un poco los que funcionan los eólicos. Y por lo tanto lleva bobinado interno también con este tipo de escobillas, y ese bobinado interno me hace que sea recíproco, es decir, que pueda ser motor o generador. Bueno, luego entramos un poco en el trifásico, que es con bobinados desfasados 120 grados. Y bueno, pues el manejo de los bobinados, aquí tenéis un reostato para variar la velocidad de un motor trifásico. Si aumento la resistencia de excitación y por lo tanto varío la excitación en el rotor bobinado, pues voy a variar el campo magnético, por lo tanto voy a variar la intensidad de giro de ese motor. Es un sistema de regulación previo a los actuales variadores de velocidad hechos por puentes de tiristores y conmutación, como hemos visto en los capítulos anteriores. Para este tipo existen los arrancadores estrella-triángulos. Antes de haber variadores de velocidad, ahora lo hacen los variadores de velocidad, que incluso para pequeñas potencias pues está muy bien de precio, pero antes había que usar pues el arrancador estrella-triángulo, ¿de acuerdo?
el arrancador estrella triángulo, que permite conectar el bobinado interno de un motor en modo estrella, un modo triángulo, de cara a que las fases de nosotros, el estrella triángulo juega con la tensión de fase y con la intensidad de fase. Según los conectemos, la intensidad de fase, la tensión de fase en el arranque estrella triángulo va a ser la tensión de línea entre raíz de 3, es decir, si la tensión de línea son 380, de raíz de 3, 220. Por lo tanto, arrancamos con una excitación del bobinado del rotor de 220 que va a permitir que gire a menos velocidad hasta que lo pasemos a el modo triángulo, que ya le aplicamos digamos, la tensión de línea y aquí veis todo lo que es la tensión de línea. Tenemos el bornero y tenemos la conexión en estrella, si punteamos aquí. Y en el caso de conexión en triángulo ponemos las pletinas en este formato. Formato delta, 220 aplicamos a las bobinas, y si no, pues pasamos a 440 o 380 para la fase de arranque. Lo que cambia es la intensidad. Cuando aplicamos en estrella, lo que cambiamos es la intensidad de arranque, que es mayor por cada bobina, ¿no? Coincide con la intensidad de línea. Bueno, un poco el tema potencias, un poco la variación de velocidad en estrella triángulo. En estrella triángulo la regulación de un motor, el número de vueltas va a ser según variacemos la frecuencia, y por lo tanto los variadores de velocidad consisten en variar la frecuencia. Y eso para variar la velocidad. Para variar el par tenemos que actuar sobre la intensidad. Entonces, una regulación de los motores basa en variar la velocidad variando las frecuencias, esta fórmula, y sin embargo la intensidad en los reguladores para mantener el par en un motor. Los variadores de velocidad lo que actúan es sobre la intensidad de las, como vimos en el arranque estrella, la intensidad que quiero que pasen por las bobinas. Vale, pues nada, con esto hay que tener los variadores de velocidad y los distintos utillajes que debemos usar que se usa para movimiento, desplazamiento lineal, y que ya tenemos incluso motores con estator abierto, que nos permiten desplazamientos lineales. Estos son bastante usados cada vez más en electromedicina para posicionamiento lineal, ¿no? Pues son una serie de norte-sur de material de imanes de neodimio y bobinas, en este caso de los bobinados. Entonces podemos conseguir mediante imanes permanentes longitudinales posicionamientos longitudinales excitando a las bobinas. Son motores técnicos, un alto grado de posicionamiento lineal, con grados de micras incluso, y por lo tanto antes eran muy caros, pero ya están disponibles en el mercado a un precio bastante módico. En reenvíos, platos de reductores de velocidad, en fin, distintos sistemas de acoplamiento suave de ejes, en usillos para patines, para posicionamiento. Es un poco la base de la robótica actual. Un actuador lineal eléctrico, en fin, encoders para medida de ángulos, giros, velocidades angulares, un lector de posicionamiento lineal magnético, los hay magnéticos también, que van leyendo pulsos magnéticos según van pasando.
es como un grado de procedimiento de medida lineal, o sea, robótica, los principios de la robótica y demás. Todo ello controlado por sistemas de microprocesados computacionales gobernados desde la consola del operador o incluso, bueno, pues con cámaras. Y entramos al capítulo tal que lo vamos a dejar aquí, de comunicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es tema de las comunicaciones, es muy de electromedicina también. Básicamente, bueno, no hay mucho más que decir porque aquí tenéis las tablas que comparan unas tecnologías con otras y bueno, pues nada, vemos un poco esto está extendido, ya digo, en el capítulo de comunicaciones. Bueno, yo creo que el protocolo más extendido y que está teniendo mucho desarrollo es el Wi-Fi y el TCP/IP, que es el que se usa en redes intranet, Ethernet y también buses usan ya el protocolo TCP/IP. El Wi-Fi utiliza el protocolo TCP/IP para hacer estructuras de comunicación intrahospitalaria desde un servidor del GIS hospitalario incluso para repartir esa información a través de un switch con los distintos departamentos hospitalarios, un matching interface, es decir, terminales de usuario, y las distintas máquinas que tengamos distribuidas a través de, normalmente todas unidas tienen su IP, que las identifica por la MAC. La MAC es el identificador numérico, la matrícula de cada máquina, de cada placa que se conecta y se le asigna una IP, puede ser dinámica o estática, para comunicarse con cualquiera de las otras IPs usando el protocolo TCP/IP. Bueno, aquí tenéis un poco la nomenclatura de cada bus de comunicaciones y bueno, el sistema de los routers, es decir, que son los que nos permitan enrutar con el mundo de Internet, es decir, salir al mundo Google, el mundo global, las comunicaciones en la nube, para envío o recibo de ver páginas web, para ver transferencia de ficheros, para acceso a base de datos, en fin. Esta es un poco la estructura del protocolo TCP/IP, que bueno, no vamos a entrar mucho en el detalle, está aquí un poco extendido las ventajas de esa comunicación. Básicamente decir que la principal es que es un protocolo no propietario y que se puede utilizar, por lo tanto, y de ahí su versatilidad, ¿no? Que el protocolo TCP/IP lo único que gestiona es la identificación del destino y el origen del paquete de datos, protocolo de Internet y protocolo de computación de paquetes de datos, y garantizan el envío por el camino más fácil de un paquete de datos desde un origen a un destino, en una red. Desde un origen a un destino. Entonces el protocolo se basa en identificar el origen y destino y el ensamblar el paquete de datos con garantías de llegada. Y las comunicaciones en el mundo de la radio, que cada vez son más mejorables, más mejoradas, y consumen menos energía y por lo tanto pues para tareas punto a punto, incluso máquina a máquina, incluso sin licencia, pues están cada vez llegando a más equipos, a más aplicaciones, a más usos. Y usan cada vez protocolos de autentificación y de protección más seguros, a medida que la computación es más rápida
y facilita, por lo tanto, el Internet de las cosas, tanto por radio como por tecnología GSM, GPRS, de las distintas generaciones. Estamos ya en aquí veis un poco el perfil de cómo ha evolucionado, y estamos en el 5G o a las puertas del 5G. Las distintas paquetes de datos, tamaño de paquetes de datos, por tanto velocidades que admiten según ha ido. Y bueno, pues esto es un poco el mundillo del capítulo 7, ¿de acuerdo? Vale, pues cerramos aquí el tema y retornamos. Y perfecto, pues estupendo. Vamos a cerrar la grabación y quedamos un poco a seguir avanzando en siguientes capítulos. Hasta luego.